¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contaminación Cero. Durante mucho tiempo, la única representación que tenía la sociedad civil frente a las cuestiones ambientales eran las organizaciones ambientalistas. Daba la sensación de que Greenpeace, Vida Silvestre y otras organizaciones eran aquellas que llevaban la voz cantante de lo que la sociedad no era capaz todavía de decir. Sin embargo, en los últimos años, fundamentalmente la última década, la sociedad, la gente, como se le dice ahora, apareció como actor principal del conflicto ambiental. Esquel con la minería, Gualeguaychú con las pasteras, la gente de La Boca con el riachuelo, los cordobeses con Monsanto, y así sucesivamente fueron de alguna manera irrumpiendo en la escena y demostrando que las organizaciones ambientalistas clásicas tenían que ocupar otro rol. Y el rol que han empezado a ocupar parece que tiene que ver con, no digo reemplazar, pero sí establecer aquellas acciones que el Estado normalmente ha dejado de realizar. Porque también esto coincide con una década en la cual la caída de la institucionalidad en materia ambiental, la desaparición casi lisa y llana de la otrora Secretaría de Medio Ambiente, es una realidad que no se puede soslayar. De todo esto conversamos con Diego Moreno, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre. En la cena de este año de la Fundación Vida Silvestre, 38 años, dicho sea de paso, que no es poco, se planteó algo que parece una obviedad, pero no lo es, a mi juicio, que es que este es un año distinto porque es un año electoral. A esa obviedad me da la sensación de que hay que agregarle el hecho de que es un año en el cual, por lo electoral, termina un periodo muy particular en la historia, al menos en la historia de lo ambiental en la Argentina, porque los últimos 10 o 12 años no fueron especialmente pródigos en materia de política ambiental. ¿Coincidís con eso? Sí, a ver, creo que hay un montón de cosas que todavía tenemos pendientes, ¿no? Acá en la Argentina, desde la misma implementación de la Ley de Bosques, ¿no? Que ha sido una iniciativa que ha surgido, digamos, también en este periodo, pero que todavía no ha alcanzado el nivel de implementación que es necesario para reducir la deforestación y asegurar la conservación de los principales remanentes de bosques que tenemos en Argentina. Y así como ese, bueno, hay un montón de otros temas todavía pendientes, ¿no? Pero da la sensación, o por lo menos yo tengo la percepción, de que en los últimos años, donde curiosamente el mundo adquiere la tendencia de poner en agenda muy fuertemente el tema ambiental, en la Argentina la institucionalidad ambiental cae, la Secretaría de Medio Ambiente termina siendo muy débil, muy deshilachada y no aparece muy fuertemente en agenda el tema. Sí, claramente, ¿no? Y vemos iniciativas desde el sector energético, por ejemplo, ¿no? Que es un sector clave justamente en términos de cambio climático, de toda la agenda internacional en términos de medio ambiente, y en donde parece que vamos a contramano justamente de la tendencia y en un país en el cual tenemos un montón de oportunidades para justamente posicionarnos y muy bien, digamos, en toda esta tendencia que hay a nivel mundial, y donde nosotros además vemos que a la Argentina le conviene, incluso en términos económicos, invertir en términos de energías renovables, en términos de eficiencia energética, y más en el contexto actual, ¿no? de la situación energética del país, ¿no? Y sin embargo, bueno, seguimos mirando únicamente a Vaca Muerta, bueno, Río Turbio, digamos, las represas en Santa Cruz, sin tener una mirada un poquito más integral. Sin que sea exhaustiva la respuesta, obviamente uno no puede decir tal o cual cosa, pero ¿dónde está el nudo? ¿Dónde está la falla? ¿Es un problema dirigencial? ¿Es un problema de la clase política que no termina de observar y de ver cómo es el tema realmente en esta historia? ¿Es un problema de la gente en el sentido de que no tiene la conciencia suficiente, cosa en la que yo no creo tanto? ¿Dónde ves vos el principal dilema? Mira, yendo por el lado de la gente, nosotros lo que vemos es que el tema está mucho más instalado en los últimos años. La gente habla mucho más de los temas ambientales, por ahí no con un conocimiento detallado, ¿no? de las problemáticas, pero sí la preocupación está instalada, ¿no? Lo que no ha pasado hasta ahora es que esa preocupación trascienda, digamos, la preocupación individual de la gente y se traduzca justamente en un pedido a las autoridades. Alguien podría decir, no digo todo lo contrario, pero señalar el caso Esquel, el caso Gualeguaychú, el caso Riachuelo, la movilización que hubo alrededor de la Ley de Bosques con la búsqueda de firmas, etcétera, indicarían
otra cosa. Sí, indican eso, pero en realidad si te fijas, la mayor parte de los casos, salvo el tema de la ley de bosques, por ahí vos bien mencionás, son todas reacciones ante hechos ya consumados, ¿no? Y en realidad lo que estamos necesitando es una mirada, digamos, a más largo plazo, que requieren justamente las cuestiones ambientales, para planificar un poquito el uso de los recursos y ver cómo compatibilizar la conservación de los recursos y el buen uso con el desarrollo, ¿no? ¿Y en el caso de la dirigencia qué ves? En el caso de la dirigencia lo que veo es una mirada muy de corto plazo, de solucionar los temas inmediatos y urgentes. Y falta justamente esta mirada de más largo plazo que nos permita anticiparnos a estas situaciones, ¿no? ¿No hay también una especie de mirada antigua en el sentido de presuponer que lo ambiental siempre es un problema, un escollo, un obstáculo para el desarrollo económico, etcétera? Algo que creo yo se pone de manifiesto en estos días alrededor del tema Barrick y la minería de cielo abierto. Totalmente, sí, totalmente. Creo que todavía falta, digamos, sobre todo en la clase política, dar ese salto, ¿no? Que en muchos países, muchas partes ya se ha demostrado que no son incompatibles la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente con el desarrollo. Hoy por hoy la tecnología y un montón de oportunidades que nos brinda para justamente encontrar estas soluciones. De hecho, nosotros venimos trabajando con el sector ganadero, que es un sector complejo, digamos, acá en Argentina, de mucho peso. Y hemos encontrado en Bahía de San Borombón, por ejemplo, y trabajando con sociedades rurales locales, con el INTA, con parques nacionales, hemos encontrado un modelo de producción ganadera que permite mejorar la producción, pero al mismo tiempo mejorar también la condición ambiental de los campos, ¿no? La diversidad biológica. Incluso algunos de estos campos han permitido que el venado de las pampas recuperara terreno y empiece a avanzar un poquito hacia ¿Y qué falta en ese caso particular para que eso deje de ser algo puntual o testimonial y se convierta en un modelo de explotación? Y bueno, básicamente darle escala, ¿no? Creo que directamente es que se introduzca como una política de Estado y que se utilicen los mecanismos que el Estado tiene para incentivar este tipo de miradas y este tipo de actividades, ¿no? O sea, hoy estas cosas ocurren generalmente a escala piloto y lo que nos está costando mucho es justamente dar ese siguiente paso, que es el que de alguna forma el Estado tiene la capacidad de hacerlo. A mí me da la sensación de que en términos generales, salvo muy raras excepciones, el Estado se siente bastante cómodo con situaciones piloto e incluso las muestra y dice, estamos haciendo 1 hectárea en tal lugar de tal cosa, estamos haciendo 1 metro cuadrado de tal... Y en realidad la corriente va para otro lado. Totalmente, sí, muchas veces lo vemos como que es una pantalla, a veces, bueno, estamos haciendo esto para no complejizar, digamos, más otras cuestiones, como tiene que ver con la implementación del Plan Estratégico Agroalimentario, que es un gran tema, que nos hemos fijado en unas metas, digamos, ambiciosas en términos productivos, pero no hemos considerado lo ambiental, digamos, en ese aspecto, y bueno, y volviendo a lo que va a colisionar en algún momento. Claro, y volviendo a el ejemplo que vos dabas antes de la energía, es casi lo mismo. El Estado se la pasa diciendo, tenemos 2 emprendimientos eólicos en tal lugar, 3 emprendimientos, pero en realidad el mainstream, como dicen los ingleses, va para otro lado, claramente. Sí, o sea, nos falta dar un cambio grande. Y esto, digamos, o sea, más allá del partido que gobierna, vemos que es una cuestión, un común denominador de todo el sector político, ¿no? O sea, uno va a las provincias con distintos colores, digamos, partidarios, y en realidad, salvo algunas excepciones, las situaciones son muy parecidas, ¿no? Ustedes que son interlocutores más o menos semipermanentes, digamos, del Estado en sus distintas variantes en relación a estos temas, ¿qué observan ahí? ¿Desconocimiento? ¿Incapacidad? ¿Simple desinterés? ¿Qué es lo que hace que sea más cómodo llevar las cosas por este lugar que apostar a una cosa distinta? Yo creo que es desconocimiento, no hay mucha gimnasia, si se quiere, en el Estado para manejar por estos procesos complejos, la mirada es mucho más lineal, y acá lo que necesitamos es justamente integrar, digamos, el tema ambiental como una cuestión transversal a las políticas de Estado, ¿no? Y ahí, bueno, la misma estructura, digamos, es compleja, digamos, en términos de generar esos cruces, ¿no? Entonces el secretario de Minería, bueno, avanza con la promoción de la actividad minera y la misma autoridad minera es la que considera los aspectos ambientales y controla. Entonces el mismo que incentiva también está controlando y eso, bueno, genera también una sensación, yendo al caso de Veladero específicamente,
de falta de transparencia, ¿no? Y la gente se siente muy insegura también con respecto a cómo se están manejando y cómo se están cuidando un poco sus derechos y su bienestar. Bueno, de hecho, la ley de acceso a la información en materia ambiental nunca prosperó en el Congreso y sería clave para este tipo de cosas, me parece. Sí, totalmente, ¿no? El tema del acceso, el tema de también contar, que la población pueda contar con mejor información, ¿no? Sobre las cuestiones ambientales. Son muchas veces que también son muy pocos los ámbitos en los cuales información de calidad llega, digamos, a la sociedad, y muchas veces también lo mismo que sucede, digamos, en el sector político, mostrando iniciativas de pequeña escala, y también sucede, digamos, cuando nos comunicamos con la sociedad y en realidad los temas de fondo no terminan, digamos, de ser comprendidos, si quiere, por el común de la gente, ¿no? Más allá de que parezca una cuestión estrictamente burocrática, ¿cuánto crees que influye desde lo simbólico y desde lo práctico que la Argentina no tenga un Ministerio de Medio Ambiente y que sea prácticamente el único país de América Latina que no lo tiene? Yo creo que desde lo práctico incide mucho. O sea, hoy la Secretaría de Ambiente depende de Jefatura de Gabinete, no tiene independencia administrativa, si se quiere, así que cualquier incluso movimiento de fondos, digamos, es bastante complejo. Y después, desde el punto de vista político, bueno, el hecho de tener un ministerio obviamente le da otra jerarquía y otro posicionamiento y otro poder de diálogo y de negociación con otros ministerios que tienen normalmente mayor peso, ¿no? Entonces, de ese lado vemos sí que sería muy relevante que la Secretaría de Ambiente sea jerarquizada y además dotada del peso político necesario para poder hacer frente a estas cuestiones. Los países que tienen ministerios, países como el nuestro, digamos, que tienen Ministerio de Medio Ambiente, ¿han logrado otro tipo de articulación en el tema? Yo creo que van logrando de a poco, no es algo que se logra un día para el otro, porque de nuevo es una cultura, digamos, que está instalada hace mucho tiempo de ver este antagonismo que vos marcabas entre los temas ambientales y el desarrollo, pero creo que, digamos, eso es un avance significativo para empezar a transitar este camino, ¿no? Y acá en Argentina estamos todavía, digamos, en una instancia previa, digamos, a eso, y la verdad que sería muy positivo que hubiera una cartera que tuviera mayor peso para instalar estos temas en las políticas públicas. En una era donde probablemente avancemos hacia el conflicto social en materia ambiental, y de hecho los últimos 10 años son bastante elocuentes en eso, ¿no? Lo que mencionábamos antes, Gualeguaychú, Esquel, el Riachuelo, Monsanto en Córdoba, etc. ¿Cuál es el papel que le queda a las ONGs? Porque de algún modo han sido, no digo reemplazadas, pero sí han sido un poco desalojadas de la escena en lo que tiene que ver con el conflicto, y da la sensación de que tienen que repensar su propio lugar dentro del panorama ambiental de la sociedad. Sí, bueno, claramente, digamos, creo que es parte también de lo que todos queríamos, ¿no? Que la sociedad tomara este tema como propio y reaccionara frente a algunas de estas cuestiones. Creo que el rol de la sociedad civil ahora debería pasar más, o por lo menos nosotros de Vida Silvestre lo vemos así, en justamente plantear la anticipación a estas cuestiones, ¿no? Ver de qué manera, digamos, evitamos llegar a estas situaciones de conflicto a través de generar y proponer y tratar de implementar políticas públicas que justamente promuevan el ordenamiento ambiental del territorio, que permitan introducir mejores prácticas en el sector privado, pensar, digamos, una matriz energética que sea más sustentable en largo plazo. Es decir, pasa de lo inmediato y de la reacción ante un problema ambiental a, tratar de empezar a establecer esta mirada más de largo plazo y poner en agenda algunos temas que deberíamos empezar a debatir a nivel de toda la sociedad sobre cómo manejar y administrar recursos naturales, ¿no? Vida Silvestre es una organización que desde su nacimiento, más allá de la evolución que ha tenido,
tuvo la conservación como uno de los ejes más claros de su actividad. ¿Cómo evaluás o cómo vislumbrás lo que ha pasado con las áreas protegidas en Argentina en los últimos años? Particularmente esta idea de que el área protegida es un elemento más asociado al turismo que a la conservación, o en todo caso la conservación está más supeditada al turismo que viceversa, que es lo que creo yo que debería ser más correcto, y fundamentalmente cierta percepción de que no hay de parte del Estado una vocación muy fuerte, como sí la hubo tiempo atrás, de obtener territorios para nueva representación de áreas que están en riesgo. ¿Cómo observas eso? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos todavía en la Argentina y en particular en algunas regiones muy lejos de lograr una representación adecuada de las áreas protegidas. Tenemos regiones como el Pastizal Pampeano que tiene el 1% nada más de la superficie protegida, cuando a nivel internacional la Convención de Diversidad Biológica propone el 17%, ¿no? Estamos realmente muy, muy lejos. Hay otras como los bosques patagónicos que están por encima del 30%, así que estamos bien, pero hay muchas que todavía no. Y realmente el Estado no está teniendo una política activa de expandir el sistema. De hecho, si vemos la historia de los parques nacionales en los últimos años, la mayor parte de ellos se han logrado por donaciones de privados, Vida Silvestre, Conservation Land Trust, una organización que trabaja también en Argentina. O sea, el Estado fue receptor y no promotor. promotor. Y no promotor específicamente, ¿no? Y creemos que sí, que necesariamente hay que invertir, digamos, en esto. Después, el vínculo con el turismo, o sea, nosotros lo vemos, las áreas protegidas son más allá de una de sus funciones de la protección de la biodiversidad, pero también la protección de algunos servicios ambientales que brindan, digamos, estas áreas protegidas, entre ellos oportunidades de desarrollo como el turismo, ¿no? Entonces, en algunos casos vemos positivo, digamos, el hecho de que haya una integración, digamos, entre el objetivo de conservación y entre la promoción de determinado tipo de actividades, siempre y cuando obviamente no dañen los objetivos de conservación fundamentales de las áreas, ¿no? Pero el hecho de que dependa del Ministerio de Turismo, que turismo sea un ministerio y ambiente no hace que de alguna manera se produzca una tendencia en esa dirección y turismo mata ambiente, para decirlo brutalmente. Sí, naturalmente hay una tendencia, hay una tendencia. Yo no creo que haya habido un riesgo en cómo se ha gestionado este tema, digamos, en los últimos años. Creo que el Ministerio de Turismo ha manejado bastante bien, digamos, algunos aspectos. Lógicamente, las áreas protegidas deberían estar mucho más alineadas con la política ambiental nacional que con la política de promoción del turismo. Pero, digamos, viendo cómo se han desenvuelto el Ministerio de Turismo y la Secretaría de Ambiente, yo creo que no ha sido tan malo tampoco en este periodo, ¿no? Esta situación. Pero bueno, claramente, digamos, todavía estamos muy lejos de lograr lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Que es, bueno, aumentar la superficie protegida. También pensemos que el sistema de parques nacionales, si bien es el más representativo, el más sólido en la Argentina, en realidad es una pequeña proporción de lo que son las áreas protegidas a nivel nacional. Y ahí falta muchísima articulación. Y ahí hay, exactamente, ¿no? Hay cada provincia tiene su propio sistema de áreas protegidas, hay privados que están creando reservas privadas en varias partes del territorio que no están ¿No debiera haber una estrategia de eso? Exactamente. Si el privado quiere crear una reserva o lo que fuere, debería estar inmerso dentro de una política elaborada precisamente desde bases más ecológicas que otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y un privado que quiere conservar, en algunas provincias hay un marco legal que lo aloja, pero digamos en la mayor parte de las provincias todavía no hay una legislación específica para las áreas protegidas privadas y a nivel nacional tampoco existe eso, ¿no? Entonces me parece que nos hace falta todavía una mirada integradora de todos estos, de cómo manejar esa cuestión del federalismo en términos de áreas protegidas y de celos entre nación y provincias, y cómo, digamos, juntar un poquito todos los sectores para tener aunque sea un marco, digamos, común y uniforme, ¿no? Para el manejo de las áreas protegidas a nivel nacional. La última en relación a este tema, ¿cómo viste el proceso del Parque del Impenetrable, de la Fidelidad? Porque dio la sensación de que fue un logro básicamente empujado por las organizaciones ambientalistas, y que casi que el Estado era renuente al tema en lugar de abrazarlo y hacer de eso un parque nacional en un área que está muy subrepresentada, por otra parte.
Sí, a ver, claramente, digamos, las organizaciones tenemos mayor libertad para movernos y tratar de instalar estos temas en la agenda. El Estado en una situación compleja como era la de la fidelidad, decimos que ahí hubo, digamos, un crimen, después una sucesión, muchos intereses en juego. Realmente yo creo que han avanzado con cierta decisión, pero también con mucha cautela sobre los pasos que se fueron dando. Y realmente, bueno, vemos que ahora es el momento de terminar de cerrar esto para justamente tomar la posesión del predio y que empiece a haber una acción de conservación efectiva en el lugar. Me parece que ha sido una buena iniciativa de la sociedad civil para poner el tema en la agenda y movilizar justamente los organismos públicos, pero ya desde el primer momento, yo me acuerdo que cuando surgió, digamos, en los medios la muerte de Roseo, que era el propietario de la Fidelidad, creo que a los 2 o 3 días ya desde el Parque Nacional nos convocaron a una reunión, nos mostraron que desde Turismo habían mandado una nota, el mismo ministro, al gobernador del Chaco para hablar sobre esta situación. O sea, había un interés y hubo una reacción rápida. Lo que pasa es que los tiempos muchas veces son diferentes entre lo que la sociedad civil puede hacer, digamos, y el Estado tiene que respetar en términos formales, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. No, gracias a vos, Sergio. Según explicó Diego Moreno, director ejecutivo de la Fundación Vida Silvestre, esa organización se ha ocupado durante mucho tiempo y fundamentalmente en los últimos años de trabajar en los temas de conservación. Esto es, de buscar espacios físicos que no estuvieran conservados, que no estuvieran protegidos, que no estuvieran representados dentro del sistema de reservas que tiene la Argentina, en particular parques nacionales. Y esto ha llevado, entre otras cosas, a que el Estado se sintió o se siente de algún modo con posibilidades de esquivarle al bulto, de no hacerse cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Esto es, de mantener un sistema de áreas protegidas como corresponde. Tanto es así que en los últimos 10 años todas las áreas protegidas que se incorporaron a parques nacionales fueron por iniciativa privada. Esto es lo que tiene que cambiar. Y esto es alguna de las cosas que conversamos con Diego Moreno y que representan el desafío de lo que viene a partir de las elecciones de octubre. Un nuevo dispositivo desde el Estado en materia de política ambiental. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado